Continuando con el capítulo 14 del Apocalipsis, después de habernos dirigido, por así decir, al Apocalipsis 17, después a Daniel 7, y ahora volvemos a Apocalipsis 14 porque tenemos que terminar el capítulo 14. Pero antes de eso, tenemos que hablar sobre algo que ha quedado pendiente de todo lo que venimos comparando texto con texto. Y en el capítulo 14, leemos en el versículo 8, lo leemos otra vez. Otro ángel le siguió diciendo, ya habíamos estudiado sobre el primer ángel y hemos hablado mucho sobre la ley de Dios, que es lo que habla el primer ángel. El segundo ángel, el otro ángel, dice en el versículo 8 que le sigue, decía, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, haciendo referencia a todas las doctrinas y actividades por parte de esta iglesia, que inventó muchas doctrinas que, si Dios quiere, en la próxima charla voy a traer un pequeño listado de doctrinas que inventó la iglesia de Roma sin fundamento bíblico. Por eso se dice que no tan solo en las blasfemias, que diría el cuerno pequeño o la cuarta bestia, no tan solo sería el perdonar pecados, el hacerse parecer Dios, sentándose en el templo como Dios o toda la vida en su gobierno como Dios, perdonando pecados, pero hay una cantidad enorme de doctrinas que la Iglesia de Roma ha inventado, que es lo que acá nosotros leemos, que le ha dado a toda la gente del vino, del furor, de su fornicación, y los protestantes también han adoptado algunas creencias de esta iglesia o de esta mujer opuesta a la Virgen pura, a la esposa de Cristo. Y entonces leemos en el versículo 8 que ese ángel dice, ha caído Babilonia. Pero todavía, cuando nosotros interpretamos si caído Babilonia, entendemos que ha caído Babilonia porque en el año 1798, o antes del año 1798, cuando el general Berthier presa al Papa Pío VI, es una caída, viene la libertad religiosa, o sea, en el tiempo en que ellos perseguían tenían un dominio absoluto sobre los reyes de la tierra de ese entonces, pero ese dominio les es quitado, pero ese dominio lo van a volver a tener, y va a tener la caída ya definitiva cuando nosotros lo veamos en Apocalipsis 18. Ahora no vamos a ver la caída definitiva, porque vuelve a tomar poder la bestia, unido a los protestantes, y van a tener poder sobre toda la tierra para perseguir a sus opositores y buscar de matarlos hasta que intervenga Dios. Entonces, dentro del mensaje nosotros ahora podemos de forma informativa decir, ha caído ya la Babilonia, como dice el conflicto de los siglos, una cita ahí interesante. La Babilonia en ese aspecto ya está caída porque no persiguió nunca más hasta el día de hoy. El clero hasta el día de hoy no persiguió nunca más. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando hayamos predicado el Evangelio con potencia y se haya juntado a todos los hijos de Dios, en la sexta plaga va a venir la persecución terrible en la unión del catolicismo, el protestantismo y el mundo oriental, para que se cumpla la profecía del libro de Daniel, de capítulo 7, que la bestia a toda la tierra la devorará, la hollará y la despedazará, en el sentido espiritual.
Entonces, estamos nosotros repasando el capítulo 14, lo que quiere decir, ha caído Babilonia, pero ahora nosotros contamos esta historia, pero la Babilonia sigue presente y está lista y preparada para volver a perseguir cuando se dé la oportunidad. Todavía no ha llegado. Y no ha llegado. Nadie persigue el clero o ningún movimiento religioso persigue a los adventistas del séptimo día, más allá de las calumnias que podamos recibir de todos lados. Pero acá se nos dice ahora, el ángel ese preocupado, el segundo ángel, que ha dado a beber a toda la nación hasta el día de hoy, el catolicismo, tenemos a ciertos teólogos, o lo tenemos con todo respeto a Luis Toro, haciendo exposiciones, debatiendo con evangélicos, debatiendo con adventistas y haciendo gala de que él siempre gana los debates y parece, cuando uno lo escucha, parece que así es, porque ninguno sabe defenderse frente a Luis Toro y cuando lo hacen de forma personal nadie le puede ganar a Luis Toro, más allá de que nosotros como observadores digamos acá falla, acá se equivoca, acá no han sabido defender. Estamos como en las tribunas viendo cómo se manejan ellos. Pero nosotros recibimos en ese aspecto una persecución no tan solo de los adventistas, sino los evangélicos también por parte de Luis Toro. Pero no hay una persecución por parte de ningún cristiano a los adventistas del séptimo día, ni siquiera de parte del catolicismo, como en el pasado al mundo evangélico. Entonces hay un parate, por así decir, hay una pausa, un impasse. Está todo tranquilo hasta que algún momento deje de estar tranquila la cosa. Pero hasta ahora nosotros informamos, damos a conocer con nuestro mensaje lo que pasó y lo que está por pasar. Y viene el tercer ángel en el versículo 9 y el tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz. Pero en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, versículo 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Este segundo ángel lo dice en alta voz. El segundo ángel nos dice en alta voz, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, es lo que estudiamos, es lo que pasó, lo decimos en forma, como digo, informando en el aspecto doctrinario, pero tiene que llegar el momento en que lo que dice el tercer ángel sea con mucha potencia, en alta voz, porque ella definitivo para la salvación o la perdición. Y eso va a ocurrir el altavoz, o sea que ahora nosotros lo enseñamos como para dar conocimiento de nuestra doctrina, de la ley, del sábado, del juicio investigador. Estamos enseñando sobre lo que es Babilonia con todo lujo de detalle, lo que ha hecho en el pasado, la herida que recibió, la herida que el diablo le curó y está curada hasta el día de hoy, pero no persigue más hasta el día que vaya a perseguir. Y entonces el ángel en alta voz tiene que decirle a la sociedad o a todo el mundo, o Dios preocupado por todos sus hijitos, hacer que se cumpla lo que dice Apocalipsis 18, en el versículo 1. Y lo repasamos, porque es necesario. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 18. Y nos acordamos en el versículo 1. Y esto también es doctrina nuestra, que después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia. Y la tierra, acá se logra que la tierra sea alumbrada de su gloria. O sea, allí es cuando, con la lluvia tardía,
prediquemos con poder, y entonces la tierra sea alumbrada de la gloria del mensaje del cuarto ángel que le da poder al mensaje de los tres ángeles. Y allí es, en el versículo 2, cuando dice, clamó con fortaleza en alta voz. ¿Y cómo era el mensaje del tercer ángel? Lo decía en alta voz, con fuerza, porque el mensaje de los tres ángeles que predicamos ahora, y lo dijimos muchísimas veces, nosotros predicamos y no tenemos éxito. Y ya dijimos que 22 millones de adventistas en 8.000 millones de habitantes no tenemos éxito, está todo detenido. Y hemos leído también en eventos de los últimos días, el hermano Guay decía, y en otros libros también, que si Cristo viniese ya ni uno de cada 20 está preparado. Y que la mayoría de los adventistas con la lluvia tardía van a ser dejados de lado. Y que las filas de los adventistas van a ser engrosados por gente que venga de afuera, y en el libro de eventos de los últimos días dice que Dios tiene un firmamento de hijos en medio de los paganos, en África, en Asia y en la isla más remota. Y también dice que Dios tiene mucho pueblo entre los católicos y protestantes. Cuando Dios junte a sus hijos, va a ser con el mensaje del cuarto ángel que le da poder y le da fuerza a ese tercer ángel que grita en alta voz. No se metan con la Babilonia. Ay de aquel que pertenezca a la Babilonia, a la bestia, a su imagen y a su señal. Es, por decir, una desesperación de Dios para salvar a sus hijos, que lo va a lograr, porque con su espíritu a todas las almas esas sinceras que puedan estar equivocadas, pagano, católico, protestante, que es la mayoría de gente que va a engrosar la fila raleada, dice el hermano Guay de adventista, la fila raleada de adventista. Mientras tanto, estamos patinando, hermanos. Entonces el mensaje del tercer ángel que estamos dando, ¿a quién llega? Y escuchamos a casi todo el mundo protestante decir, nos vamos, y hablan del rapto. De la última semana, a la mitad de la semana tiene que venir el rapto, y después nosotros nos vamos, y dan una serie de explicaciones, y después del rapto, 3 años y medio de la última semana, viene el rapto, y después 3 años y medio más, y viene Cristo, la segunda venida de Cristo, y ahí buscará a los judíos literales convertidos. Hará una conversión, por supuesto, tremenda el Señor, y se convertirán muchos judíos, y todas estas cosas que se están elucubrando. Entonces, ¿a quién se le da o a quién se le encarga que prediquen un mensaje, un evangelio tan grande a toda nación, pueblo, tribu y lengua? Si todos se van. Bueno, y no puedo detenerme a lo que predican muchos pastores evangélicos judíos convertidos, que dicen que todos los gentiles van a entrar a los 3 años y medio, a la mitad de la semana en el rapto, y después de 3 años y medio vienen a buscarlos los judíos literales que se conviertan al Señor. Y eso no dice la Biblia. Entonces, nosotros seguimos predicando y no tenemos poder, tenemos un súper mensaje según la Biblia, un evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y sabemos qué dice el evangelio eterno, que guardemos los mandamientos, el sábado del mandamiento, el juicio, y que hemos visto en la comparación de texto, y ahora un ángel que nos habla de la Babilonia, y el tercer ángel que dice que el que llegue a participar o a pertenecer a la Babilonia, en una palabra, irá al fuego eterno, aparentemente, que dice por los siglos de los siglos. En el original griego dice aion. La palabra aion no significa eternidad ni por los siglos de los siglos, pero aparentemente acá en Apocalipsis leemos que los que pertenezcan a la Babilonia beberán del fuego de la ira de Dios, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, y clamarán de día y de noche. O sea, tan terrible pertenecer a la Babilonia, y no al
mensaje de los tres ángeles están pero tan diametralmente opuestos una cosa con otra. El de la Babilonia, la mujer ramera, que no guarda los mandamientos de Dios, y la otra es la mujer pura, que tiene una característica, guarda los mandamientos de Dios, enseña el juicio, enseña la ley, enseña el sábado. Y el otro ángel está diciendo que no pertenezcamos, ay de los que pertenezcan a la Babilonia, salgan de la Babilonia. Y en el mensaje del capítulo 18, el ángel que alumbra ya con potencia y en alta voz dice: ha caído la Babilonia y es hecha habitación de demonios. Y eso ocurre con la lluvia tardía. Y a los otros el Señor les dice: salid, pueblo mío, de la Babilonia, salid, pueblo mío, de la Babilonia. Y sale el pueblo de Dios, para que no seáis participantes de su pecado y recibáis de su plaga. Pero eso es con la lluvia tardía, hermanos. Pero ahora tenemos que ver el ángel, el tercer ángel. Volvamos al capítulo 14. El tercer ángel está diciendo, comienza diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, bueno, ahora ya sabemos quién es la bestia. La hemos estudiado muy bien. No pertenezcamos a la bestia, huyamos de la bestia y de su imagen. Y de su imagen, yo ahora les voy a, cuando termine la exposición esta, les voy a mostrar un texto, una traducción de una Biblia católica muy significativa. Y vamos a explicar sobre la imagen, no completamente, porque va a herir muchas susceptibilidades en los que no aceptan nuestra fe. Entonces lo vamos a presentar de una manera porque tiene doble interpretaciones. Una que se puede aceptar, otra que es muy hiriente. Y toma la señal en su frente. Bueno, ahora ya sabemos, el que adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente. Pero antes de entrar a la señal, yo hice que se presente a los hermanos unas citas. Ustedes han visto que yo presento en mis temas la comparación de textos, hago comparación de lo que se dice, de lo que se predica, de lo que se enseña, de lo que se cree, de las críticas destructivas o de las críticas constructivas. Y así he presentado yo a los hermanos, yo les presento el título, y le presento el título acá: la Ley Dominical Nacional, hecho o ficción, por Dick Anderson. Uno de sus capítulos, capítulo 4, probabilidades de... Y yo le he pedido a uno de los administradores que envíe todo este escrito para que nosotros sepamos lo que los evangélicos y católicos opinan de nosotros. Pero muy de paso digo lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, enviado por el Espíritu Santo, y Biblia es, dice: ser pronto para oír, ser prontos para oír, tardíos para hablar, tardíos para hablar y tardíos para irarse. En esta exposición, cuando yo muestro la cara A y la cara B, cuando yo en todos estos temas estoy presentando lo que se dice del sábado, lo que se dice del domingo, lo que opinan los evangélicos, lo que opinan los católicos, no corresponde que un adventista se salga del comportamiento de una inspiración de Dios. En Santiago es pronto para oír, pero tardío para hablar, o tardío para expresarse, o tardío para mal pensar, y tardío para airarse.
no respetando a la Biblia y haciendo público expresiones agresivas que no corresponden a un cristiano, que está estudiando y viendo la cara A y la cara B. Yo les he presentado a los hermanos que se suponen que estudian la Biblia y que entienden la Biblia, y que entienden que estamos profundizando esto, que se sepan lo que los evangélicos y católicos piensan de nosotros. Y no corresponde agredir al predicador sin saber lo que yo voy a decir y por qué presentar esta cita. Bueno, y la dejo para que estudien lo que quieran estudiar. Y lo que no quieran estudiar, que no estudien. Y la cita está, y eso es lo que enseñan todos los evangélicos. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene dos posturas. Y entonces, el ignorar las cosas hace que uno maltrate a los demás. Cuando uno no ignora, no le hace falta insultar o maltratar a una persona. Y pecar contra Dios por lo que dice Santiago. Entonces no tenemos que, frente a personas de esa naturaleza, dar un estudio de profundización, porque lo que presentemos en cara A y en cara B, como ser en el libro de ataque y defensa a la ley, está la cara A y la cara B. Y no porque uno lea la cara A, ataque del libro de la ley, entonces insulte al escritor cuando en la cara B está la defensa. Entonces el estudioso cristiano de naturaleza, con un conocimiento elemental, se ve en el libro que está el ataque y la defensa. Bueno, acá yo presento ataque y defensa, y cada uno crea lo que quiere. En lo que yo estoy presentando acá es lo que creen muchísimos de lo que nosotros decimos que va a haber una ley dominical antes de la lluvia tardía. Hermano, no se puede presentar con la Biblia que va a haber una ley dominical antes de la lluvia tardía. Y lo leemos en el Apocalipsis, y la ley dominical, la persecución, la marca de la bestia, va a ser en la sexta plaga. En la Biblia no está. Entonces los que se quieran llevar de la Biblia, que se lleven, y los que no se quieren llevar de la Biblia, que ni la estudien, y no le estudien más, o crean lo que quieran. O que no le lleven el apunte, la pongan en quinto lugar o en el último lugar. Pero, cuando ya hablamos de la hermana White, que es para nosotros, y como nosotros en estas cosas que estamos diciendo, nos estamos defendiendo de las agresiones de muchos religiosos que no creen y ridiculizan lo que nosotros decimos. Bueno, la hermana White, para los que no saben y creen que saben de la hermana White, tiene citas que da a entender que va a haber una ley dominical antes de la lluvia tardía. Pero lo dice Elena nada más. En la Biblia no está. Y nadie puede hacer una comparación de texto con Biblia. Pero con Biblia sí podemos mostrar en la sexta plaga que viene el decreto dominical. Está en Apocalipsis 13, que ya lo vamos a estudiar, y en Apocalipsis 16, pero ya se habrá acabado el tiempo de gracia, estarán cayendo las plagas, y en la sexta plaga viene la ley dominical, la ley de muerte. Y la hermana White tiene cita abundantísima que dice esto que yo estoy diciendo, y para la próxima charla, dado a las expresiones del hermano, que no corresponde, voy a traer las citas, que se ve que ese hermano no la conoce, y las voy a presentar en comparación de citas de Elena de White. Así como presento yo comparación de texto con texto en Biblia, comparación de cita con cita de Elena de White. Que la persecución va a ser en la sexta plaga. Y también que ella dice que estamos viviendo antes de una terrible guerra mundial. Y que mientras tanto vamos a estar en un tiempo de angustia. Y que va a ser un gran tiempo de angustia, pero no la angustia mayor, una angustia previa. Y que después de esta angustia previa viene la lluvia tardía, dice ella. Y no habla de ninguna persecución. Y todavía hay cita que dice que con la lluvia tardía Dios va a impedir
que la bestia y el protestantismo persiga al pueblo de Dios y que impida que se predique el Evangelio con potencia. Y cuando se acabe el tiempo de gracia, mientras estén cayendo las plagas, entonces vendrá la ley dominical. Hay muchas citas de ella. Entonces, el que se quiera llevar de la cita A, de que hay una ley dominical antes de la lluvia tardía, que crea en la cita A de Elena de White. Yo le llevo de la cita B, que más hay cita B que la A. Entonces, cada uno crea lo que quiera, y si no la conoce, que no agrega lo que no conoce. Entonces, ahora vamos a continuar. Cuando se lea lo que los otros muestran como documentos de que la sociedad civilizada, compuesta por católicos, protestantes, judíos, que guardan el sábado, que tienen influencia en el mundo, que tienen influencia en Israel y aceptados por los políticos y ejércitos del mundo, no les hace problema la observancia sabática de los judíos. Según los evangélicos, tampoco les importa que guardemos nosotros el sábado como para que venga una ley dominical. No aceptan esta postura nuestra, la tildan de ignorante y la tildan de cualquier cosa. Y entonces se muestra también a los budistas, a los hinduistas, a los islamitas, y una sociedad mayor de un 70% que no tendría nada que ver con un decreto dominical por parte del Papa, ni los rusos, que tampoco lo siguen al Papa, ni tampoco al clero, ni tampoco los anglicanos. Y en Estados Unidos lo respetan muchísimo los judíos observadores del sábado. Entonces muestran de que bajo ningún punto de vista podría ser lógico una ley dominical antes de la lluvia tardía. Pero la hermana White tiene muchas citas de la ley dominical en la sexta plaga. Y que nadie nos va a estorbar mientras esté la lluvia tardía, lo dice ella clarito, mientras nosotros estemos predicando el Evangelio con potencia. Entonces, que crean lo que quieran respecto a la hermana White. Y si tienen una postura, que no insulten a los que tienen otra postura, no es conducta de cristianos ni de personas decentes. Entonces, una vez que yo hago conocer lo que se dice para que nosotros veamos que esto que dicen acá atacándonos, que nosotros debemos ser prudentes, porque hay otras citas de Elena, donde está mostrando que esto que se está diciendo acá está mostrando de que no puede haber una ley dominical antes de la lluvia tardía, sino después que se acabe el tiempo de gracia y estén cayendo las plagas. Voy a traer las citas para la charla que viene, si Dios quiere. Ahora mostramos otra cosa más. Las persecuciones que nosotros estamos viendo hoy día, y ustedes pueden leer, hay persecuciones, y dice acá, unos 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Y una cifra que va en aumento, afirma una ONU. Y allí ustedes pueden estudiar, ver. Lo que yo hago es ponerles los escritos para que ustedes vean con sus propios ojos lo que dicen los demás, lo que está documentado, y de ahí acepten lo que quieren, pero doy conocimiento. Yo doy conocimiento y comparación de la cara A y de la cara B. Por otro lado, hay millones de perseguidos. La mayoría son evangélicos. Hay católicos. Y hay algunos adventistas, pero no es el clero el que se está persiguiendo en esta documentación. O sea que persecución de cristianos y muerte de cristianos existen, y está documentado, y se está contando 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo, y una cantidad enorme de muertos, cristianos muertos, que han dado la vida por su fe en Cristo Jesús. Pero no por una ley dominical, no por un decreto de muerte del clero, ni nada por el estilo. Y entonces tenemos que decir con propiedad lo que está ocurriendo en estos momentos.
Nadie está persiguiendo a los adventistas del séptimo día por guardar el sábado y que sea de parte del clero, como está profetizado en Apocalipsis en la sexta plaga. Corroborado por muchas citas que voy a leer de la hermana White. Entonces, vamos a pasar a otra enseñanza por parte del ángel. Debemos tener mucho cuidado con la bestia va a volver a perseguir, el cuerno, que era 1/10 y pasó a ser 8º, va a volver a perseguir, y la imagen va a perseguir, pero también dice que hay una señal de la bestia. Entonces, como los evangélicos nos atacan mucho nuestros hermanos evangélicos, porque deben haber muchos que creen honestamente lo que creen, y yo no tengo, o nosotros no debemos ni maltratarlos, ni insultarnos, tan solo decir que ellos sí se ríen de nosotros, nos minimizan, diciendo que la marca de la bestia, la señal de la bestia, no tiene nada que ver con el dominio. Ellos dicen que no tiene nada que ver lo que dice Apocalipsis, que nosotros pregonamos que vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, sellados con la ley, y que vamos a ser sellados con el sábado. Ellos dicen que no tiene nada que ver Apocalipsis o el sello del Apocalipsis con el sábado, y estoy mostrando también. O sea que pronto para oír, tardío para hablar, opinar, o maltratar, o devorar, cuando estamos haciendo una exposición de cara A y de cara B. Mientras ellos muestran, y yo escuché a varios evangélicos pastores que dicen que la marca de la bestia, entonces recurren al original griego. Y hay algunos que recurren también al original hebreo. Cuando acá leemos en Apocalipsis o en el Nuevo Testamento, nosotros podríamos buscar, yo podría traerle material, pero no, creo que no hace falta. Muchísimas veces se habla de sello, de señal, de señalados, y cuando nosotros hablamos de que los 144.000 van a ser sellados por el Espíritu Santo con la ley y con el sábado, ellos no lo aceptan y se ríen de nosotros. Y el hecho de que yo esté presentando esto no quiere decir de que yo estoy creyendo igual que lo evangélico. Pero ¿qué pasa acá? Vamos a leer lo que dice este documento. Este documento, ¿qué dice la Biblia sobre la marca? La palabra marca en el texto griego original es charagma. Y está la palabra griega. Significa, entre otras cosas, sello, impresión, grabado, señal. Y entonces funciones de un charagma, una señal que proporciona una identificación incontrovertible. ¿Quién eres? Un símbolo que establece un vínculo irrefutable entre las partes. ¿Con quién se está tratando? Una marca de reconocimiento, una marca única del propietario, ¿a quién pertenece? Por lo tanto, el léxico griego de Tellier lo interpreta como la marca estampada en la frente o en la mano derecha como insignia de los seguidores del anticristo. De esto queda más que claro por qué la marca no es para nosotros los cristianos. Nuestro dueño es Cristo, nadie más. ¿Cómo se puede aceptar el sello de la propiedad del adversario? Ahora, al presentar yo el original griego con todas estas explicaciones de un lingüista,
quiero hacer ver de que en el libro, podemos decir, en el libro del Éxodo, en el capítulo 31, que lo sabemos de memoria, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, allí habla Jehová y Jehová dice, y señal será el sábado entre Dios y el pueblo de Israel. Y lo repite, así que guardaréis el sábado porque señales entre vosotros para que sepáis que yo soy Jehová y el que lo profanare de cierto morirá. Y repite que el sábado es señal entre Jehová y su pueblo. Conocemos la cita también de Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 12, en especial el 20. Señal es el sábado, guardaréis el sábado, porque señal es entre vosotros y Jehová, para que sepáis que Jehová es vuestro Dios. ¿Cómo puedo saber yo quién es mi Dios? Para que sepáis que Jehová es tu Dios, guarda el sábado. Señales entre mí y vosotros el sábado. Y cuando nosotros hacemos esa comparación y nos vamos al Apocalipsis, entonces ellos nos hacen ver que el sábado no constituye así una señal. ¿Qué señal? Quiere decir marca, no quiere decir señal. Y eso es injusto, hermanos. Porque aunque nosotros veamos la palabra, ¿qué van a encontrar ustedes? Por eso hago énfasis en la palabra. Van a encontrar que en la versión 1909, que yo leo, o en una versión 1865, y nada más, cuando leamos Apocalipsis, en el capítulo 14, y en el capítulo 14, en la versión 1909, ¿qué vamos a leer en la versión 1909? Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la señal en su frente, todas las otras versiones que ustedes puedan encontrar, todas, no dicen señal, dice marca. Entonces hay muchos evangélicos que dicen allí, dice marca. En el Antiguo Testamento no dice y marca será el sábado, sino señal será el sábado, y está, por supuesto, escrito en hebreo. Lo que no quiere decir que en el griego haya una palabra equivalente a señal para que el sábado sea señal. Pero en la versión 1909, noten que en el versículo 9 dice y toma la señal en su frente. Y entonces, en el versículo 11, cuando dice que el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal, dice la versión 1909, y también en la 1865. Pero de allí yo tengo muchísimas traducciones de Biblia, y en ninguna otra traducción, por lo menos en la que yo tengo, que son muchísimas, ninguna dice señal. La única que dice señal, 1909 y 1865. Entonces, si nosotros vamos a debatir en base a traducciones, tenemos que recurrir al original. En el original, en las otras versiones, ellos utilizan la palabra charagma, porque en el griego está así. Entonces, volvemos a poner el griego. ¿Y qué leemos, hermanos? Pero leemos que la palabra charagma, aunque se la traduce como marca, está diciendo los sinónimos de la palabra charagma. Significa, entre otras cosas, sello, impresión, grabado o señal. De ahí que algunos traductores han elegido la palabra señal y otros han elegido la palabra marca. Y no vamos a debatir por una palabra, por sinónimos, decir los adventistas están equivocados. Cuando se habla de marca, se está hablando de una marca de la bestia.
Y nosotros no creemos que el catolicismo sea la bestia, entonces la marca de la bestia no es del catolicismo. Y los evangélicos no pueden pensar que la marca sea el domingo, porque ellos tienen adoptado un domingo que estamos sabiendo que viene de la bestia. Pero ellos, por la palabra marca, no pueden reconocer domingo como un día opuesto a la marca sábado. Pero si nosotros vamos a los sinónimos de la palabra llama, es marca, o puede ser indistintamente el resto, sello, impresión, grabado, señal, como sea, hermanos. Y entonces encontramos, así como en el castellano, sello, señal, sellado, marca, o como queramos decir, impresión, grabado. El sábado es una señal, es un sello, es una marca, es todo lo que podemos nosotros decir en sinónimos. Es un distintivo que nos distingue de lo que tiene otro Dios. El Dios verdadero nos manda a guardar el sábado, es un distintivo, es una marca, es una señal, es algo que nos identifica. Entonces no podemos hilar tan fino y por la palabra querer burlarse de la postura adventista de que el sello que leemos en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el sábado. En la comparación ya hemos visto que somos señalados por el Espíritu Santo. En el libro de Isaías hemos leído que Dios sella su ley entre sus discípulos. Y dentro de la ley, Dios tiene un sello que es el cuarto mandamiento. La comparación de texto está mostrando que aún la palabra sello o señal o señalamiento o marca o distintivo es lo mismo. Entonces, la Biblia está diciendo, el ángel está explicando, ya que en el capítulo 14, tomamos el capítulo 14 y nos acordamos que el primer ángel habló sobre un temer a Dios. La comparación de texto decía que el temer a Dios era guardando su mandamiento. Y en la parte final del versículo dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y la mar, y la hora del juicio. Y en la comparación de textos se relaciona temer, guardar la ley y el juicio y el sábado de la ley como algo distintivo de los 10 mandamientos. Porque hasta Dios, antes de entregar la tabla de piedra, que se le llamaba la tabla de testimonio, le explicó a Moisés lo que leemos en Deuteronomio 31, versículo 13 hasta el 17, se cansa de decir que guardemos el sábado porque es señal, y que guardemos el sábado porque es señal, y el que lo profanare morirá, y es la señal entre Dios y su pueblo. Y después, en el versículo 18, le entrega la tabla de testimonio a Moisés. Dentro de la ley es un distintivo tremendo, una marca, una señal, o como queramos llamarle. Y en el Apocalipsis, cuando se presenta solalladamente a la ley de Dios, dice que el primer ángel teme a Dios, ¿cómo? Guardando su mandamiento, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que ha hecho los cielos, la tierra y la mar. Lo encontramos solamente en el mandamiento del sábado. Esa expresión en toda la Biblia no la encontramos solamente en el sábado. Y el segundo ángel ahora, y el tercer ángel, uno nos dice quién es la Babilonia, ya lo hemos estudiado, qué peligro. Y entre lo que se dice de la Babilonia está la bestia, la imagen y su señal, o su marca, o su distintivo, o lo que fuese. Si Dios mandó a guardar el sábado, y se guardaba el sábado hasta el decreto de Constantino 321, y Constantino, emperador romano, y la iglesia de Roma en el concilio de la Odisea en el año 364, declara que nunca más se guarda el sábado, que el día de Dios ahora va a ser el primer día de la semana, el domingo. Entonces la señal de la iglesia de Roma, que cambió el sábado por el domingo, y que en el Antiguo Testamento está profetizado en el capítulo 7, en el versículo 25, que el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley.
Entonces, hermanos, el ángel está encargando de no pertenecer a la Babilonia. ¿Quién es la Babilonia? El peligro de la Babilonia, que es la cuarta bestia, que tiene una imagen que va a quedar pendiente y que tiene su señal, su marca, su distintivo, algo opuesto al sábado. El sábado es el día de Jehová, que nos distingue como hijos de Dios y es nuestro Dios. Constantino y el clero, a través de los años, ordenan, mandan que no se guarde más el sábado, se guarde el domingo. Y los evangélicos adoptan la observancia del domingo. Entonces tienen su señal. Tanto la madre, Babilonia la madre, y sin madre porque tiene sus hijas, sus iglesias, que siguen la señal. Llegamos entonces hasta la señal. Ahora vamos a leer la otra cita sobre la imagen. Esta cita la vamos a ver. Todas estas citas que estamos viendo acá son del original griego, ¿no? Y ustedes la pueden leer después. Pero vamos a ir a la última cita en la Reina Valera. La última cita estaba hablando de una marca. Dice que el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y toma la señal. Eso para mostrarle lo que dice en la versión 1909 y otra que no está acá, 1865. Todas las otras versiones dicen marca, marca y marca. Pero eso no quiere decir que no sea señal, que no sea distintiva, etc. Ahora vamos, noten esta cita para terminar. La imagen, ¿quién es la imagen? Ya hemos identificado la Babilonia, quién es la Babilonia, la madre, las hijas que guardan el domingo, que dejaron el sábado, tiene su señal, tiene su marca. Pero ahora viene la imagen. La postura de la imagen. Hay dos posturas. Yo les presento las dos posturas, porque les voy a mostrar la cara A y la cara B. Hay una cara A. Hay una interpretación de que la imagen es lo que el protestantismo va a hacer en el futuro, de volverse perseguidor e imitar a la bestia como la bestia fue perseguidora. O sea que se va a convertir el protestantismo con una ley dominical que va a perseguir a los observadores del sábado. Esa es una postura. Y después hay otra postura que yo demuestro en una Biblia católica. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Quién es la cuarta bestia? Si yo les pregunto a ustedes, ustedes dirán Roma. Y ahora la Iglesia romana tiene una imagen. Y en esta versión católica muy especial, dice en Apocalipsis 13:14 y en Apocalipsis 13:15, por medio de estos dos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. ¿Quiénes estarían obrando al servicio de la bestia? Ya vamos a ver cuando estuvimos Apocalipsis 13. Engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan, en esta versión dice, una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por la espada, se recuperó. Hasta ahora se ha curado. El dragón le curó la herida que el general Berthier le propinó en el año 1978 y vino la libertad religiosa y el clero nunca más persiguió.
Pero esa herida de la espada tiene que curarse de tal manera que se recupere, bueno, está recuperada, pero no persigue. Pero este es de Apocalipsis 13. ¿Pero por qué lo menciono yo? Porque dice el ángel en el capítulo 14, el mensaje del tercer ángel está diciendo que el que adore a la bestia y a su imagen y tenga la señal, bueno, ya hemos aclarado la señal, hemos aclarado la bestia, ¿cuál es la imagen que habla el tercer ángel? Es lo que encontramos nosotros en la caída de las plagas, Apocalipsis 13. Entonces volvemos a leer Apocalipsis 13, 14, la última parte, y los persuade a que hagan una estatua, todas las otras versiones dicen imagen, y los persuade a que hagan una imagen en honor de la bestia, después de ser herida por la espada y que se recuperó. Pero acá dice estatua. En el versículo siguiente se le concedió dar vida a la estatua de la bestia. En la otra versión dice, y se le dio espíritu a la imagen de la bestia. Acá en vez de decir, y que se le dio espíritu a la imagen de la bestia, en esta versión católica dice, se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar a la estatua y que fueran examinados todos los que no la adorasen. Y si vamos a la comparación, y que se ponga una marca en su mano, en su frente, que no puedan ni comprar ni vender y que sean muertos. Y eso es de la sexta plaga. Esto yo no lo voy a decir para no herir susceptibilidades. Entonces ustedes piensen que la cuarta bestia es Roma. La Roma tiene su imagen, la Roma tiene su estatua. En la sexta plaga se le dará espíritu, vida a la estatua para que hable y sea ella la que diga que maten a los que observan el sábado, a los que no tengan la señal el domingo o la marca, que no puedan ni comprar ni vender y que sean muertos. Sexta plaga. Y voy a traer la cita del hermano White, como es mi costumbre al enseñar, sin insultar a nadie, comparando texto con texto aún del hermano White. Muchas gracias por la atención.